que Ruth es junto con Esther, son los únicos dos libros en toda la Biblia que habla de mujeres. Los únicos dos libros nombrados como mujeres, Ruth y Esther, están en la Biblia. Pero aún más, el libro de Ruth nos cuenta la historia de una mujer no judía. Ella era moabita. Los moabitas eran un pueblo pagano, contrariamente ajeno a los judíos los odiaban a ellos, y sin embargo acá tenemos la historia de Ruth, una apasionante historia con 4 capítulos que lo podés leer en 15, 20 minutos, y la verdad que es muy, muy hermosa la historia de Ruth, una historia de fe, una historia donde se ve la providencia de Dios, una historia donde se puede ver amor en todos los capítulos. Es una bella historia que nos cuenta, es como un oasis de fidelidad en los tiempos, en esos tiempos que aparece esta historia marcado por la idolatría, la decadencia espiritual, social, material del pueblo judío. Ahí está metida la historia de Ruth, una apasionante historia, como les decía. Contiene tragedia, contiene lealtad, amargura, humor, ternura, ansiedad, pero es un libro que tiene una conclusión feliz con un largo camino por recorrer. Es uno de los, les decía, también es una historia de fe. Estas mujeres fueron recompensadas por la providencia de Dios, por la fe de ellas. La vamos a ver ahora. ¿Quién escribió? Tenemos el libro de Ruth, pero ¿quién lo escribió a Ruth? Al libro, ¿quién lo escribió? No se conoce el autor a ciencia cierta. Por los detalles que da el libro, se cree que fue escrito mucho después de lo que sucedió con Jueces, ¿sí? Porque si ustedes notan en los capítulos, está la historia del descalzo, está ahí la historia del descalzo, del hombre descalzo, y es una costumbre, una tradición en el pueblo judío, pero también al final del libro, en el capítulo 4, los últimos capítulos dan la genealogía del Señor Jesucristo, y aparece en la genealogía, en el casamiento allí de Ruth con Booz, nace Obed, y ahí da una genealogía hasta David. Por eso, de acuerdo a los estudiosos, creen que fue en ese tiempo, hasta David, no continúa con la genealogía, después viene Salomón y todo eso, sino que hasta David, y de acuerdo a algunos estudiosos, este libro de Ruth le dan la autoría a Samuel, al profeta Samuel, al juez Samuel, al sacerdote Samuel. A ese se le dan la autoría. Bien, contiene 4 capítulos, como decía. Estos 4 capítulos quería contárselo a manera de telenovela o a manera de una historia en Netflix con los capítulos 1, 2, 3, son 4, una miniserie sería. Pero apasionante, apasionante. Comienza en el capítulo 1. Allí aparece en el primer versículo: aconteció en los días que gobernaban los jueces. Y allí nos va marcando la época donde fue escrito este libro. La época de los jueces fue una época oscura, una época dura, llena de incertidumbre, donde cada uno, nos cuenta el libro de los jueces, termina ya contando el libro de los jueces, que cada uno hacía lo que le parecía. No tenían rey, no obedecían a nada. Entonces era una época de decadencia, el tiempo de los jueces. Y allí comienza la historia de una familia, Noemí con Elimelech, que se van con sus 2 hijos, se van de Belén, de la tierra de los judíos, de los israelitas, se van a Moab, un lugar completamente
ajeno a ellos, contrario a ellos, completamente enemigo, un lugar pagano, un lugar lleno de idolatría. A ese lugar se fueron, porque había escasez en Israel, había hambre en Israel. Y entonces no tienen la mejor idea que irse desde su tierra para Moab. Y allí en Moab muere el esposo de Noemí. Luego los hijos de Noemí se casan, tienen esposas moabitas. Luego mueren los hijos de Noemí y quedan las tres mujeres solas. Noemí con sus dos nueras, Orfa y Ruth. Y aquí aparece Ruth. Y entonces Noemí se entera que comienza a haber pan de nuevo en Israel y decide volver. Todo eso nos cuenta el capítulo 1. Y decide volver a Israel. Y le dice, bueno, las dos mujeres la acompañan, pero ella le dice, no me acompañen, quédense, vayan a sus casas, busquen un esposo, cásense de nuevo, son jóvenes. Bueno, las dos dicen que no, que la van a seguir, pero una después dice, bueno, sí, yo me voy. Y le dice a Ruth, pero vos también volvete. Y allí hay un pasaje muy apasionante en el capítulo 1, que muchas veces se usa, los novios la usan, esposos, la usamos a esta frase. Versículo 16 dice, le respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Parte de no todo el versículo lo decimos los hombres a las mujeres, pero utilizamos parte de este versículo para hablarle a nuestras esposas. Decía, un tiempo de decadencia. Había comenzado Ruth con una familia tipo y termina el capítulo 1 con Ruth sola y con una nuera que estaba dispuesta a acompañarla. Tristeza, dolor, angustia, soledad, amargura. Todo eso es lo que estaba viviendo Ruth. De hecho, en el capítulo 1, cuando llega a Israel, la observan toda la parentela, todos los que la conocían, pero ella no es Noemí, y ella misma dice, no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque estoy en gran amargura. ¿Saben qué? Dentro de toda la aflicción, la soledad, la tristeza por la que Noemí estaba pasando, ella tenía un pequeño halo de fe en medio de toda esa incertidumbre por la que Dios la estaba llevando y permitiendo pasar. Algunas de las cosas, como decía, algo de fe se veía en ella. Miren conmigo en el versículo 6. Dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Versículo 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia. Versículo 9, y os conceda Jehová. Versículo 13, al final, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. En medio del dolor, en medio de su tristeza, en medio de su angustia, ella estaba nombrando al Dios que había conocido, al Dios Todopoderoso. A él le estaba hablando. De hecho, dice en el versículo 20 al final, porque en grande amargura, dice, cuando les hablaba a los parientes y a los conocidos en Israel, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Reconoce a Dios como su Señor. Reconoce a Dios aún en medio del dolor y de la tristeza y de la angustia por la que ella estaba viviendo, que solamente en Dios podía encontrar la fortaleza. Yo me fui llena, dice el versículo 21, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Dice, ¿por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ella reconoce
que aún en medio del dolor, Dios está trabajando en su vida. Capítulo 1 comienza con tristeza, con muerte, con agonía, con dolor. Pero está terminando el capítulo 1 con un halo de esperanza, de fe, de fortaleza, de ánimo, porque no solamente ella reconoce a Dios, sino que tiene a alguien al lado de ella que también la va a animar y la va a fortalecer y la va a sostener en medio de esa soledad tan grande por la que ella había caído, viuda y sin los hijos, completamente sola, pero allí estaba Ruth. Por eso Ruth le dice, no me pidas que te deje. Y allí ella encuentra en esta nuera la fortaleza que ella estaba necesitando en ese momento. Continuamos con el versículo 2. Allí están las dos. Llegaron a Israel porque se habían enterado que había abundancia, había comenzado la cosecha, tenían que salir a trabajar. Noemí ya era mayor, una mujer grande, y allí estaba su nuera Ruth, dispuesta a remangarse y a salir a trabajar. ¿Se imaginan? Mujeres, no quiero decir que no trabajaban las mujeres, pero eran muy pocas y el trabajo de las mujeres era juntar atrás de los segadores, juntar todo lo que se le había caído en el suelo. Ellos, o sea, por así decirlo vulgarmente, juntaban las obras. Ese era el trabajo que hacían ellas. Y allí estaba Ruth. Salió a trabajar, se arremangó y dijo, yo voy a buscar trabajo, le dijo a Noemí. Y salió en busca de trabajo y encontró trabajo, y encontró un campo, y encontró un hombre que preguntó, ¿quién es esa mujer? Porque algo sabía este hombre y se interiorizó por esa mujer. Tanto que fue y habló con esta mujer. Capítulo 2, versículo 9. Allí Booz habla con esta mujer. Mira bien el campo que siguen, síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Booz, el dueño del campo, el patrón, le está hablando a Ruth. Y cuando tengas sed, ve a las vajillas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Recordemos nuevamente, lo vuelvo a traer a la memoria, era una moabita, una mujer odiada por el pueblo israelita, una mujer no considerada para los judíos. Tengamos en cuenta que en aquel tiempo, y también para el tiempo del Señor Jesús, también ya lo trataban, ellos se creían una casta superior, los judíos. Entonces, los que no eran judíos no eran nada, eran como perros, así. Y allí estaba esta mujer. Le dice, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Booz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre, a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Miren ustedes, o sea, este patrón es un hombre que se interiorizaba también por la vida de sus empleados, y más aún, se interiorizaba por quienes entraban en su campo. Eso también es importante para cada uno de nosotros. No sé si hay algún patrón por acá, para que, o por ahí tenemos quizás oportunidades donde le damos algún trabajo a algunas personas que andan buscando changas. Qué importante es conocer. Jehová recompense, le dice, sigue hablando vos, tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido
a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, porque has hablado al corazón de tu sierva. Aunque no soy ni como una de tus criadas, porque las criadas eran judías, y ella ni siquiera era judía. Ella era considerada nada, pero hablando con este hombre, con un corazón generoso, con una inteligencia que se preocupaba por la salud de todos sus empleados y aún aquellos desconocidos, él se preocupaba por conocer más quiénes eran. Él se enteró que esta joven había ayudado a su parienta, porque resulta que vos era pariente de Elimelec. Y así llegamos casi al final del capítulo 2, donde nos encontramos aquí con estas mujeres. Una había salido a trabajar, dispuesta a, a remangarse, a conseguir el pan, y se encuentra en un lugar, en un campo de un pariente de Noemí, y vuelve a la casa. No lo leí, no lo voy a leer, dice, sí lo voy a leer. Versículo 17, miren ustedes, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Buscaba cuánto es un efa de cebada, son 22 litros. Y pensaba un tacho de pintura por ahí, que están ahí atrás, de 22 litros. Eso es lo que ella había recogido en todo un día de trabajo. Y eso había llevado para comer, para hacer cosas con la cebada. Las chicas me pueden decir qué se hace, yo no sé. Pero bueno, eso era lo que ella había conseguido en todo ese día. Y había vuelto contenta, feliz, pero no solamente por eso, sino porque le habla y le cuenta, encontré un hombre que me habló bien, me habló al corazón, me atrapó. Eso le estaba diciendo Ruth a Noemí. Y resulta, ¿y quién es ese hombre? ¿Se imaginan la conversación de estas dos mujeres? Ustedes, las chicas, tienen detalles de todas las cosas. Cuando conversan con sus esposos, seguro que por lo menos la mía me cuenta detalles. Yo no soy tan así. A veces los hombres somos más secos. Sí, no, está bien, no, fui, vine y acá estoy. Y ustedes se quedan con ganas de seguir sabiendo qué sucedió con estos esposos que me ha dado, con estos hombres que me ha dado, Señor. Aún con los hijos pasa exactamente lo mismo también, los hijos varones. Pero las mujeres son muy detallistas. ¿Te imaginan la nuera con la suegra conversando del día de trabajo, de la conversación que había tenido con vos? Y le dijo, ese hombre se llama vos. Los ojos de Noemí cuando escuchó el nombre de vos. Es nuestro pariente, es mi pariente. Así termina el capítulo 2 de Ruth. Sale a trabajar esta joven y vuelve cargada de su trabajo, pero también con esta noticia. Estuve en los campos de vos. Qué linda alegría me has dado, qué linda noticia. Comienza el capítulo 3. ¿Saben qué? Las mujeres ya están planeando y Noemí, que es, digamos, quien... Ella se quedaba en la casa, pero era la estratega, podríamos decir así, la estratega de todo lo que iba a suceder. Y entonces Noemí le dice, versículo 3, bueno, allí hablan sobre cómo conquistar a vos. Y en el versículo 3 le dice, te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos, o sea, dejaba de vestirse con los vestidos de viudez, ¿sí? Porque el vestido de viudez también le marcaba a los hombres que no estaba todavía dispuesta para casarse. Ahora Noemí le está diciendo, sacá los vestidos de la viudez, ponete los mejores vestidos. Hay una fiesta, porque se iba a una fiesta, no iba a trabajar. Y le dice, irás a la era
mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Era una fiesta donde los varones se divertían. Y allí estaban todos disfrutando de esa fiesta y tomando también. Cuando llegaba la noche, dice que ya estaba su corazón alegre, o sea que bastante alegre había estado el hombre, se había llenado la panza en todo sentido y se iba a acostar. Entonces Noemí, esto se lo dejo a ustedes para que lo lean después en sus casas. Noemí le da instrucciones cómo tenía que hacer para ir al lugar donde estaba acostado Booz y tratar de buscar que él se despertara y que él se diera cuenta que allá estaba esta mujer. Quiero leerle algunos versículos, no leo todo, pero eso es lo que sucede en el capítulo 3. Versículo 9. Se despierta Booz en medio de la noche y siente que a los pies era costumbre de las mujeres, en este caso de la mujer de Ruth, se debía acostar a los pies del varón y en algún momento el varón se iba a dar cuenta que había alguien. Y entonces era la forma de la mujer decirle, me gustás, vos me gustás. Pero no pasó nada todavía, ¿eh? Simplemente eran gestos. Dice versículo 9, entonces él dijo, ¿quién eres? En medio de la noche, no había ni siquiera, me imagino, ni luna habrá habido como para que se dé cuenta vos que era Ruth la que estaba allí. ¿Quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Costumbres judías. Eres pariente cercano. Había sido instruida por Noemí. Y Noemí le dijo, ella es pariente cercano, ella puede redimirme. De eso se trata la historia de Ruth. Y entonces, y él dijo, bendita seas tú de Jehová. Miren ustedes, esta joven fue a buscar a este hombre y le dijo, vos sos un pariente cercano, quiero que extiendas tu manto y me cubras. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Lo anoté para no olvidarme. Simbólicamente significaba posesión, sumisión, y estaba dispuesta ella al decirle, extiende tu manto, cubrime, yo quiero que vos seas mi protector, yo quiero que vos seas mi esposo. Eso es lo que le estaba diciendo Ruth a este hombre, a su patrón. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. ¿Cuál fue la primera bondad? Haberse venido con Noemí. Haberle dicho a Noemí, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. No me pidas que te deje. A donde vayas yo voy a ir, hasta que la muerte nos separe. Eso dice el versículo siguiente en el capítulo 1. Y dice, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no tema, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. La llama mujer virtuosa, no era una cualquiera. A las mujeres virtuosas, si ustedes conocen lo que hemos leído en la Biblia, tenemos capítulo 31 del libro de Proverbios. Allí habla de la mujer virtuosa y todas las cosas que hace la mujer virtuosa. Booz la llama, la halaga nuevamente y la pone allá arriba a la mujer. Miremos nosotros, hombres, varones, cómo trataba Booz a esta mujer. ¿Cómo tenemos que tratar nosotros a nuestras esposas, a nuestras hijas, a las mujeres que son nuestras? De esa forma, le dijo mujer virtuosa. Termina el capítulo 3, donde ella había salido a una fiesta a lograr
hablar con vos y vos le dice, quédate tranquila, yo me voy a encargar. Y le dice el versículo 18 cuando llega Ruth a hablar con Noemí. Versículo 18 del capítulo 3. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto de hoy. Así termina el capítulo 3. Quédate tranquila, ahora le toca a él. Lo que teníamos que hacer nosotras, ya lo hicimos, dice Noemí a Ruth. Ahora le toca a él, ahora él tiene que empezar. Y llega el capítulo 4, donde toma la iniciativa, aquí vos, y resulta que en aquel tiempo las cosas se decidían, dicen las escrituras, en la puerta de la ciudad. Era el lugar de reunión, la puerta de la ciudad era el lugar de reunión, como hoy diríamos la plaza central, donde todos nos convocamos allí y se toman decisiones. Bien, en la puerta de la ciudad, Booz se encargó de llamar a los ancianos, 10 ancianos buscó, y esperó que pasara el pariente cercano, porque Booz le dijo, yo estoy dispuesto a redimir, pero hay alguien más cercano que yo. Entonces déjame, en el capítulo 3 sucede eso. Entonces déjame, le dice Booz a Ruth, déjame que yo me haga cargo y arregle esta situación, porque todavía yo no puedo redimir. Vamos a ver qué es lo que sucede. Llega el capítulo 4 y le dice, convoca a los ancianos, que son los testigos, pasa al pariente cercano, al que le correspondía redimir, tomar todo lo que era de Noemí, y lo habla en el versículo 4, dice, y yo decidí hacértelo saber. Le está hablando al pariente, al otro pariente más cercano, y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados. La palabra redimir significa comprar. Lo que vos le estaba diciendo, mirá, Noemí vende parte de su campo y vos sos el pariente cercano, vos tenés que comprar. El judío, ¿saben qué? Cuando se trata de incrementar sus posesiones, ahí son, ellos están dispuestos. Y entonces le dice, en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo, si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. El judío allí estaba, yo me voy a hacer cargo de los campos de Noemí, le dijo el pariente cercano. Y el versículo 5, entonces replicó Booz, la tenía preparada Booz, el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. ¿Qué sucedía? Otra costumbre judía. Cuando un hombre se casaba con una mujer y el hombre moría, la mujer tenía que casarse con el hermano de ese hombre. Y el hijo que tenía ellos iba a ser el heredero del muerto, ¿se entiende? Eso es lo que vos le está diciendo a este pariente cercano. Vos querés el campo, pero también tenés que tener un regalito, tenés que hacerte cargo del regalito. Y allí él no quería hacerse cargo de eso. Bueno, sigue la historia y allí comienza la gran historia donde este hombre no quiere hacerse cargo de redimir porque no quería problemas. Entonces vos le dices, listo. Hay una historia allí en el versículo 8, dice, entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato, y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigo hoy. Era una costumbre en aquel tiempo también, cuando el hombre no se quería hacer cargo de la mujer, del difunto, entonces se debía sacar el calzado, y se lo conocía al hombre como el descalzo, así. Y por toda la ciudad se lo iba a conocer. O sea,
Era una forma de decir, no quiso hacerse cargo de su pariente, de redimir a su pariente. Y todo el pueblo se iba a enterar de eso. Era como un contrato que se hacía. Entonces vos, dice allí el versículo 9, a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos hoy. Termina la historia de este libro con el casamiento de Booz y Ruth, una fiesta. Y al tiempo, Ruth queda embarazada. Y al tiempo le traen el nietito a Noemí, aquella mujer que había salido con todas las ganas de progresar con su esposo, con sus hijos varones, pero que había regresado triste, amargada, llena de aflicción, llena de dolor. ¿Cuántas veces nos sucede esto en nuestras vidas? ¿Cuál es tu actitud cuando pasás por un tiempo de crisis en tu vida? ¿Cómo lo ves a las tragedias o a las derrotas? ¿Te das cuenta que Dios está teniendo el control aún de las cosas que nos desagradan, que nos llevan, que nos ponen tristes? Pareciera como, ¿saben qué? Noemí decía, me ha castigado Dios, porque no veía la grandeza de ese Dios todopoderoso del que ella hablaba en el capítulo 1. ¿Saben qué? Nosotros muchas veces tenemos la vista muy corta. Miramos lo que nos está sucediendo a nuestro alrededor y nos afligimos por eso que nos está sucediendo, nos dolemos, nos entristecemos, nos amargamos. Pero Dios tiene propósito más grande. Aún en medio del dolor, en algún momento Dios, todo lo que esta mujer sufrió, lo tornó en alegría, en felicidad. Comenzó el libro de Ruth con muerte, con angustia, con escasez. Termina el libro de Ruth con vida, tiene un nieto, con felicidad, con abundancia, porque ahora Ruth se había casado con uno de los hombres más pudientes de aquel tiempo, que era Booz. Qué maravilloso es saber que el Señor tiene el control de todas las cosas. Nunca olvidemos que solamente Dios puede ver todo el panorama. Nosotros estamos en esta tierra y vemos lo que tenemos delante nuestro. Y muchas veces nos imaginamos las cosas o hacemos cuentas sobre cómo salir, cómo emprender de nuevo todo lo que nos sucedió. Pero pensemos en Noemí. Nunca perdió la fe y la fortaleza en el Señor. Se aferró aún en los momentos más dolorosos de su vida. Jehová es mi guardador, Jehová es mi protector. Él es el Todopoderoso. Y Dios, todo lo que sufrió, al final, Dios se encargó para mostrarle. Miren ustedes, no solamente le dio un nieto, sino que entró dentro de la genealogía del Mesías, dentro de la genealogía del Señor Jesucristo. Jesús también en su genealogía, hay dos mujeres que aparecen en la genealogía del Señor Jesucristo. Una es Ruth. Como decía, apasionante la historia de Ruth, muy linda y de mucha, pero de mucha enseñanza cuando nos ponemos a meditar y a pensar en lo que Dios hace. Y así como trabajó en la vida de Noemí y de Ruth, Dios está trabajando en nuestras vidas. No sé cuál es la situación por la que estás viviendo. No conocemos. Por ahí algunos los conozco, pero íntimamente solamente Dios te conoce. Y Dios sabe de tus pensamientos
y de tu corazón cómo estás para Él. Lo único que puedo decirte desde aquí, no pierdas la fe, refugiate en el Señor. Él es el Todopoderoso, Él tiene el control de todas las cosas. Él ve lo que vos no ves. Y habla con el Señor y decile al Señor, estoy esperando que me sigas sorprendiendo como lo has hecho hasta ahora. Porque el Señor siempre, siempre nos sorprende. Y la sorpresa que Él nos da no son para mal, sino para bien. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros.